8 de la mañana, 6 minutos, y ya estamos en comunicación telefónica con el doctor Demián Rodante de Fundación Foro, porque en Buenos Aires se va a realizar el primer Congreso Latinoamericano de Terapia Dialéctico-Comportamental. Muy buenos días, Demián. Muchísimas gracias por tu tiempo aquí en Mañana Federal. Hola, ¿cómo están? Buen día. Muy bien, muy buenos días. Bueno, contanos de qué se trata este Congreso Latinoamericano, que es el primero y que se desarrolla aquí en nuestro país. Sí, bueno, mira, el Congreso, digamos, es de, como decías vos, de terapia dialéctico-comportamental, que es una terapia, dentro de las terapias llamadas de tercera generación, es decir, son las más innovadoras en los últimos años. Es una terapia que demostró efectividad en disminuir conductas suicidas y parasuicidas en distintas poblaciones. Y la realidad es que, bueno, se gestó en Estados Unidos, se extendió a Europa, y hace unos años Fundación Foro empezó a diseminarla acá en Argentina, en distintos lugares de Argentina, en distintas provincias, sobre todo en Buenos Aires. Y a medida que fueron pasando los años, gente de Foro, profesionales de Foro, empezamos a viajar a distintos lugares de Latinoamérica para formar equipos de DBT. Claro. Y pasó un tiempo prudencial en donde allá, por suerte, la demanda de profesionales respecto a la formación y actualizaciones en DBT empezó a crecer, con lo cual Fundación Foro y DBT Latinoamérica, que son dos, esta última es una sociedad que se armó con otros países, nos pusimos a organizar un poco el congreso y a llamar a profesionales ya internacionales a que vengan a formar gente acá. Ahora, Demián, perdón, vos dijiste que es una terapia nueva y es exitosa. ¿Dónde se implementó ya? Sí, a ver, en Estados Unidos ya viene desde hace algunas décadas. En Europa hay varios equipos de DBT, de hecho en Inglaterra, en el Reino Unido en realidad, es una de las terapias que de primera elección para personas con conducta suicida, que sí, directamente el Estado la facilita. Y acá en Latinoamérica hay equipos de DBT en Chile, en Santiago, en Medellín, en Bogotá, en San Pablo, Brasil. Estamos formando algunos equipos en Paraguay y en Uruguay. Y en México también hay un equipo muy bueno de profesionales de DBT. Ahora, estuve leyendo un poquitito y el tema de la alta tasa de suicidio que hay a nivel mundial, ¿no? Según la ONG, es muy alta. Sí. Con esto, ¿qué se espera? ¿Cómo se espera reducir? A ver, sí, el problema del suicidio viene ya de hace muchas décadas, y la realidad es que han empezado a surgir nuevas terapias, desde psicosociales a farmacológicas, pero las tasas de suicidio no se están reduciendo, se mantienen relativamente estables. Y la realidad es que ahí tenemos grupos etarios, como son los adolescentes, en donde la tasa de suicidio en los últimos 15 años hasta se duplicó. Con lo cual el suicidio en sí, la conducta suicida es un problema de gran impacto para la salud pública. De hecho, no es solamente el problema el suicidio en sí, sino por cada persona que se suicida hay 20 que intentan suicidarse. Claro. Aumenta exponencialmente la ideación suicida, y por supuesto la conducta suicida afecta a familiares y allegados. Claro, ¿no? claro. Entonces, digamos, ya hace algunas décadas en Estados Unidos, la que diseñó el programa de tratamiento es la doctora Marjorie Ingham, que es psicóloga, y empezó a ver que los tratamientos con los pacientes suicidas no terminaban funcionando, o abandonaban, o estaban muchos años en tratamiento sin ninguna mejoría. Entonces diseñó unas estrategias, digamos, básicamente que son de resolución de problemas, ¿no?, frente a momentos de crisis suicidas y crisis emocionales. Y empezó a ver que eran efectivas, con lo cual armó un programa de tratamiento, y hoy por hoy contamos con distintas modalidades dentro de DBT que están apuntadas justamente a la resolución de problemas
y a que las personas empiecen a aumentar un poco sus capacidades y sus habilidades para resolver las crisis, ¿no? Independientemente del tratamiento psicoterapéutico que también se hace a largo plazo, ¿no? Claro. Ahora, Demián, una persona que tiene estos intentos, por lo general no busca ayuda. Es como que el que dice que lo va a hacer no lo termina haciendo. ¿Cómo se trabaja a nivel multidisciplinario o a nivel familia, amigos? Sí, a ver, hay algunos mitos respecto a la conducta suicida. Digamos, de hecho, en realidad, cerca de entre el 70 y el 80% de las personas que tienen un intento que se terminan suicidando, en el último mes se lo comunicaron a alguien de alguna forma. Ah, mira. ¿Está bien? Esto es a través de algún mensaje o de la consulta, no sé, con la ginecóloga, hasta con un psicólogo. Lo que sucede es que no contamos con profesionales entrenados en el manejo de la conducta suicida aguda, ¿no? Y tampoco hay, como te imaginarás, políticas de prevención de suicidio, ¿no? Claro. Digamos, tenemos un montón de campañas para otros padecimientos de la población, como puede ser cáncer de mama, HIV, por ejemplo, ¿no? Algunas infecciones, algunas otras infecciones. Pero la realidad es que la prevención del suicidio no está como muy promulgada, muy promovida, es como un tema un poco tabú. Vos pensás que dentro de una familia sucede un suicidio y esto no se comunica rápidamente. Es cierto. Entonces, apuntando a tu pregunta, la realidad es que existen formas de pesquisar, ¿no? De detectar personas en riesgo o de alto riesgo de suicidio. Lo que sucede es que la información que muchas veces los profesionales tenemos no llega a la población, claro. Con lo cual eso termina siendo como un problema. Esto es, por ejemplo, cambios comportamentales, cambios en la conducta del adolescente, por ejemplo, aislamiento, aumento del consumo de sustancias, insomnio, el aislamiento social, el académico, el laboral, todo este tipo de conductas a las cuales realmente deberíamos estar un poco más atentos, ¿no? Y prevenidos. Cuando no se educa a la sociedad en la detección de esto, pasa desapercibido y después tenemos al adolescente o al adulto cometiendo el intento. Demián, ¿qué tal? Sí. Buen día. Antes dijiste en otra pregunta que la tasa de suicidios estaba aumentando, se había duplicado o algo así. ¿Por qué crees que se fue aumentando en líneas generales, ¿no? Porque debe haber muchos motivos. Claro, exacto. Como decís vos, la conducta suicida parte, digamos, de un origen multifactorial, como se imaginarán, ¿no? Digamos, no hay una sola causa de... Pero, a ver, hoy por hoy aumentó bastante la tasa de bullying, ¿no? Claro. De maltrato también. El tema del abuso sexual infantil está como muy... lamentablemente, digamos, es algo que sucede, ¿no? Con frecuencia. Digamos, existen como factores genéticos, ¿no? De transmisión de la conducta suicida, pero la gran mayoría son ambientales. Lo que creemos que pasa es que durante, digamos, etapas críticas de la vida, como es la pubertad o la adolescencia, no le enseñamos a los adolescentes a regularse emocionalmente, a tener habilidades para resolver problemas, ¿se entiende? Digamos, no son educados en esta parte y tampoco esto es una realidad, digamos, existen gabinetes psicopedagógicos dentro de escuelas, incluso psicólogos y demás, pero muchos no están entrenados en detectar, ¿no? Algún comportamiento que llame la atención o alguna conducta que está relacionada con el suicidio, con lo cual, digamos, esto se deja estar, no se trata o no se interviene, mejor dicho, donde se tiene que intervenir, y después tenemos los resultados, ¿no? Intentos de suicidio en escuelas, autolesiones, ¿no? Que este tema de las autolesiones sin finalidad suicida, también es como está muy diseminado, ¿no? Es altamente frecuente. Entonces la realidad es que hay una cuestión multifactorial y lo importante es saber cuáles son los factores que podemos modificar o sobre los cuales podemos intervenir, y la educación y estrategias de resolución de problemas en adolescentes son fundamentales. Ahora, las personas que con más intentos de suicidio o con más conductas autolesivas son adolescentes. Hoy por hoy es lo que te decía, hace casi 2 décadas que la tasa de suicidios en adolescentes era
similar a la de la población general, ¿no? Y esto se duplicó en los últimos 20 años. Y es una población de alto riesgo. Claro. O sea, digamos, antes hubo una transición epidemiológica. ¿Esto qué quiere decir? Que hace 20 años, tener más de 65 años aumentaba el riesgo de suicidio en términos de que era una población muy vulnerable, ¿no? Claro. Hoy por hoy, las personas mayores de 65 años tienen otros recursos, está bien. Lo que sucedió es que ese grupo, ese de riesgo, se pasó a los adolescentes. Ahora hay un poquito más de detección en términos de, digamos que empiezan a suceder más y llaman más la atención, ¿no? Claro. Que un adolescente intente quitarse la vida o se la quite, y la repercusión que tiene sobre el resto de los adolescentes, ¿no? ¿Quiénes participan de este primer congreso aquí en Buenos Aires, de esta nueva terapia dialéctico-comportamental? Bien, bueno, por ejemplo, la doctora Marcia Billson, que es la que inventó, ¿no? La que diseñó DBT, es una de las invitadas principales. Ajá. Después hay otros profesionales tanto de Europa como de Estados Unidos que están especializados. O sea, DBT se fue especializando en poblaciones puntuales, como son personas que consumen sustancias o con trastornos de la conducta alimentaria, incluso adolescentes. Entonces, DBT fue modificando su programa, ¿no? Para adaptarse a esas poblaciones específicas, y los referentes de cada una de las áreas son los que vienen del exterior a dar conferencias y sobre todo, digamos, a despejar dudas y entrenar profesionales. ¿Y quiénes participan del congreso? Y después son todos los que, digamos, Fundación Foroes y DBT de Latinoamérica son los que lo organizamos. Vienen personas del resto del país que tienen su equipo de DBT, y está orientado a todo profesional de la salud mental. Cualquier profesional de la salud mental puede asistir, desde enfermeros, acompañantes terapéuticos hasta médicos. Y el director de la Fundación Foro, que fue el profesional que un poco trajo la terapia DBT a Argentina, que es Pablo Gagliesi, también va a estar con sus plenarios y sus seminarios. Damián, por ahí es una pregunta media complicada, pero siempre tuve la curiosidad de preguntar a alguien relacionado al tema sobre aquellas personas que suelen tenerlo todo, ¿no? Está el ejemplo de Avicii, que se suicidó hace poco. Yo recuerdo el caso del futbolista Mirko Saric de San Lorenzo, que estaba en primera división, un pibe fachero, tenía todo lo que un jugador sueña, y se terminó suicidando. ¿Cómo se explica? A ver, no quiero decir que aquel que por ahí tiene una situación económica un poco más baja tenga que suicidarse, pero digo, tienen plata, son famosos, tienen todo lo que quieren y terminan con estas decisiones tan trágicas. ¿Hay alguna razón? Porque es realmente difícil de comprender. Sí, a ver, por supuesto es una pregunta compleja en términos de que habría que analizar caso por caso, claro, ¿no? Pero sí, la realidad es que la prevalencia, por ejemplo, de trastornos como la depresión, trastorno depresivo mayor, se llama desde la psiquiatría, es muy alta también. Y parte de los criterios, la depresión lleva a pensamientos suicidas, incluso a conductas. Una persona que, como decís vos, lo tiene todo a nivel material, o incluso lazos sociales y demás, no está libre de deprimirse, ¿no? Claro. ¿Se entiende? La depresión no pasa por exclusivamente la situación económica, si bien es un estresor, ¿no? Es un factor estresante, ¿no? O las relaciones de pareja y demás, muchas personas, digamos, tienen la predisposición biológica a deprimirse frente a determinadas situaciones. Sí. Entonces, no hablo en el caso puntual de Mirko, ¿no? Sino del futbolista, sino hay una complejidad atrás de estos factores que muchas veces, suponete que una persona que lo tiene todo, ¿no? Digamos, de lo económico y también de lo afectivo, a lo largo de la vida, nadie le generó el aprendizaje de resolver problemas en estados emocionales intensos, ¿no? Entonces, ninguno de nosotros está libre de tener curvas emocionales intensas, ¿no? A través de muertes familiares, a través de cuestiones económicas, los disparadores pueden ser un montón. Entonces, en los momentos de crisis intensos, cuando nadie nos enseñó a resolver problemas o a regularnos emocionalmente, en esos momentos, digamos, el cerebro se queda un poco sin opciones, ¿no?
Entonces, si es verdad que hay factores de riesgo, es decir, determinadas clases económicas, ¿no? Digamos, aumentan el riesgo. Este riesgo es a largo plazo, ¿no? Es a lo largo de la vida, que el riesgo de la persona que no tiene buenos ingresos económicos es mayor al que tiene mucho ingreso económico. Pero la realidad es que los factores, digamos, que predisponen al suicidio van un poco por otro lado. Y además te agrego que no necesariamente, digamos, factores protectores, o mejor dicho, razones para vivir, ¿no? Son las mismas para todos. Claro. ¿No? Quizá hay casos puntuales en donde hay mucho dinero o digamos, las cuestiones materiales incluso de pareja están fenómenos, y quizá la razón para vivir de esa persona tiene que ver con otras cosas. Ahora, qué tremendo que es la cabeza, ¿no? Porque justo cité el nombre de Mirko Saric, porque recuerdo que hace poco Ruggeri, quien era el entrenador de San Lorenzo en esa época, había hablado con él y Mirko había dicho que le dijo, no le encuentro sentido a la vida, le dijo esa frase. Y reitero, 20 años, primera división, iba a ser convocado a la selección juvenil, y el pibe salió con esa frase, no le encuentro sentido a la vida. Uno no sabe tampoco lo que sufrió él para llegar a donde está. Vos decís a veces que ahí queda manifiesto. Parece, eso es lo que la imagen que nosotros... No, digo que lo material no sirve, no digo que no sirve para nada, pero digo, en definitiva ese chico tenía todo y sale con ese tipo de frases y después la decisión tan trágica. Sí, por eso la necesidad, tomo este ejemplo para generalizarlo al resto de la población, ¿no? La prioridad que tiene el tema de la detección de personas que estén en riesgo, porque la realidad es que la gran mayoría de las personas con ideación suicida o que piensan en quitarse la vida, es un momento donde necesita apoyo, necesita tratamiento, intervenciones, ¿no? Y se puede construir una vida que valga la pena ser vivida. En el caso puntual de este futbolista, no quiero hablar demasiado porque digamos, no tengo como elementos, pero estas expresiones, ¿no? Deberían haber sido pesquisadas en algún momento e inmediatamente derivadas a profesionales especializados en el tema. De vuelta vuelvo a repetir, la idea del Congreso de DBT es diseminar un poco DBT. ¿Qué quiere decir esto? Yo hoy estoy mal, levanto el teléfono, llamo a mi obra social y me puede tocar cualquier profesional con cualquier orientación, ¿no? Digamos, que no necesariamente, digamos, lo más probable es que nunca haya tenido ningún entrenamiento en el manejo de la conducta suicida, con lo cual las probabilidades de que eso sea efectivo son mucho menos. Si el sistema de salud propone o dispone de profesionales formados en el manejo de las personas con este problema, y la efectividad de las intervenciones y los tratamientos va a ser mayor, ¿no? La probabilidad de ayudar a una persona va a aumentar. Claro. Bueno, ojalá que esto funcione para reducir, que bueno, está funcionando, ¿no? En otros países, así que es buenísimo que se dé acá este congreso y que participen muchos profesionales. Una última, Demián. Si una familia está notando estas conductas que recién mencionabas en un adolescente o en cualquier persona, ¿cómo debe reaccionar? ¿A quién tiene que comunicar? ¿Con quién se tiene que comunicar? ¿Con qué profesional para que lo ayuden? A ver, si detectan, por supuesto, digamos, hablar con la persona que está teniendo este comportamiento, ¿no? Estar un poco más atento en el sentido de cómo prestar más atención a que si hay otros comportamientos que se suman, ¿no? Muchas veces ser como bastante más validantes. Esto es entendible que una persona esté pasando un momento malo, ¿no? Lo que sucede muchas veces es que cuando vemos a alguien que está mal, le tendemos a decir, bueno, no estés mal, tranquilízate, ¿no? Esas son como frases que nos salen muy fácilmente, y la mayoría de las personas que se sienten mal, cuando escuchan esas frases, no se sienten comprendidos, con lo cual es razonable que alguien esté triste y ofrecer la ayuda. Y ofrecer la ayuda es contactarse con profesionales de la salud, está bien, que si se conocen que hay terapias específicas, un poco demandarlas también, porque a ver, dentro de del mundo de la salud mental, sea psiquiatras, psicólogos, acompañantes terapéuticos, trabajadores sociales, dentro del mundo de la salud mental, sea de hospital público o del sector privado, conocen que existen terapias focalizadas en el problema de la conducta suicida. Con lo cual,
la familia tranquilamente puede llamar a cualquier profesional, está bien, y manifestar el conocimiento de que existen terapias que están focalizadas en ayudar a personas con conducta suicida. Entonces, inmediatamente la derivación la van a hacer. Perfecto. Y siempre hay líneas telefónicas, obviamente, de asistencia a la persona con ideas de suicidio, guardias en los hospitales. La realidad es que la mejor manera de ayudar a la persona que está con comportamientos extraños y quizás se relacionen con el suicidio es hacerlo llegar al sistema de salud. Perfecto. Como sea. Doctor Demián Rodante, muchísimas gracias por tu tiempo. No, por favor, le recuerdo lo único, sí, es que el congreso se lleva a cabo del 17 al 19 de este mes, en Puerto Madero, en la UCA. Sí. Y existen talleres desde el 14 de mayo, de talleres de DBT focalizados en poblaciones especiales para cualquier profesional que se quiera acercar y participar del mismo. Genial. Ya lo estamos subiendo toda esta información a nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, que tengas un lindo día. No, por favor, un placer, igualmente. Hasta luego. Las 8 de la mañana, 27 minutos, el doctor Demián Rodante de la Fundación Foro, hablando del primer Congreso Latinoamericano de DBT, pasó por Mañana Federal.